Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias Por por apoyar apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Hola Vivi Hola, Merce. y hola a todos los oyentes de Maizoreando. Ya Una estamos una semana semana más, otra entrevista. aquí, sí, llegando a la recta final de la temporada, ¿eh? Sí, bueno, esta semana traemos una entrevista también muy especial. Estamos maizoreando con... Fico Aliaga. Sí, bueno, no sé si han visto en nuestras stories, por lo menos las mías en Instagram, que Fico está últimamente apareciendo mucho por ahí. Y bueno, Fico es un practicante de Ashtanga Yoga de pues hace como 6 7 años que empezó a practicar y además enseña en Murcia, en Samsara. Sí. Organiza retiros de surf y yoga aquí en Tenerife, en el Médano, aquí donde está la home base de Maizoreando. Y bueno, y Fico viene por la sala, cada vez por la sala Mysore Tenerife, mi sala, cada vez que está por la isla, y la verdad que es súper agradable verlo aparecer, porque normalmente no me avisa, sino simplemente aparece y es como, ¡ay, estás aquí de vuelta! ¡Qué guay!, ¿no? Qué bien. Sí. Y sí, lo conocimos, bueno, yo lo conocí la primera vez en el taller con José Carballal, y porque él es alumno, también nos va a hablar sobre eso en la entrevista, porque él es alumno de él, y la verdad que es muy, muy agradable y bueno, hemos conectado muy guay con él y nos apetecía tenerlo por aquí, porque además va a sustituir a Vivi cuando se vaya a Mysore, y bueno, ellos tienen ahí una conexión también en la sala de Vivi, y entonces, aparte que él comparte mucho contenido en las redes, en Instagram y tal, y contenido interesante sobre sus reflexiones, sobre sus aprendizajes. Entre ellos, pues, habla mucho sobre el nervio vago, y bueno, y la verdad Sobre, que cree que sí, los traumas. sí. Sí, la verdad que es una entrevista súper interesante, como ya habrán visto en los adelantos por los Reels. Tiene mucho que contar, es muy estudioso sobre las cosas que le llaman la atención y profundiza en ellas para averiguar, ¿no? Y la verdad que es súper interesante escucharlo cuando cuenta pues esas cosas que a él Sí, le han llamado la atención, ¿no? Y que ha sí, sí. profundizado en ellas. Mm. Porque también tiene algo muy bueno y es que es muy honesto y va de cara y muy transparente, ¿no? Y muy, o sea, me refiero, Sí, no tiene pelos en la lengua en el sentido de que dice lo que, ya lo verán también, pero dice lo que piensa, y eso a mí me parece oro, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que la gente sea sincera y honesta, ¿no? yo sin conocer a Fico en persona todavía, yo
sabía cuando abrí mi sala, él de vez en cuando, pues venía al Médano, le gusta mucho venir a Tenerife y enseñaba a veces, pues algún día daba clases Mysore en el Médano. Y cuando abrí la sala, me acuerdo que sin conocernos, él compartió la story en su Instagram de la apertura de la sala en Los Abrigos, que es a 10 minutos del Médano, y que él ahora cuando viniera a la isla, pues ya no iba a organizar estos tipos de clases Mysore, porque ahora ya había Ujú. una sala tradicional en Fíjate. la zona Ujú. sur y que a partir de ahí, a partir de ahora, pues nos veremos practicando en la sala y eso a mí me pareció un acto como súper bonito, muy Sí, honesto, ¿no? sí. Y bueno, ya cuando lo Como de conocí mucho más, compañerismo y... sí, y ese mes ya apareció, en el primer mes apareció por la sala y bueno, y entonces ya nos hemos ido conociendo más, también en el workshop, como tú dices, de José, Ujú. y me parece una persona como muy ética y como tú dices, Sí, muy de cara, sí, que te dice las cosas a la cara, que tiene valores y que tiene, sí, 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 respeto y que sí, y y entonces eso íntegra, ¿no? Esas personas muy como que las íntegra, dice. sí, 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 la verdad que sí. Y eso no es tan fácil de ver hoy en día, sobre no. todo en personas que todavía no se conocen, ¿no? Mm. Sí. Y bueno, y ahí cuando viniendo a la sala una vez hice un comentario como, bueno, a ver este año cómo haría para ir a Mysore, porque claro, dejar la sala tan jovencita como está mi sala, que no tiene ni un año, y dejar Ujú. las manos de otra persona, como que da un montón de cosas, y así hizo como un comentario, bueno, Vivi, yo me quedaría encantado, perdón. Y, y a mí eso me dio como, ay, pues es verdad, porque él viene a la sala. Y la Sí. gente ya lo conoce cuando hemos ido a algún sábado, pues nos quedamos a tomar un chai o nos vamos a tomar un café o en verano una vez fuimos Ujú. al muelle a darnos un baño y ya conoce a la gente lo conoce a él y es como familiar, él sabe cómo Claro. soy yo, incluso se ha quedado a asistirme un par de veces y es como que Ujú. está muy guay, me quedo, la verdad, y se lo he dicho, yo me quedo muy tranquila dejando a Fico, dejando mi sala en manos de Fico, me quedo muy tranquila. Sí, que llegó en el momento perfecto, la verdad. El día que Sharat abrió avisando que iba a haber temporada, ¿no? Fue el día Ujú. que Fico llegó a Tenerife, que se había comprado un piso en Fíjate, el Médano, y fue como, esto no es casualidad. tal cual. Y Así bueno, que y bueno, de la entrevista, gracias a eso me voy 2 meses a Mysore en vez de qué 1 bien. lo que tenía planeado. Así que bueno, como esa honestidad y esa integridad que él tiene, y a mí me gustaba mucho, entonces le propuse a Merce entrevistarlo, ¿no? Mm. Y eso queríamos hablar, pues sobre todo Merce tenía curiosidad por lo del nervio Mm. vago, ¿no? Sí, sí, tenía curiosidad porque él comparte mucho de eso y digo, bueno, pues, entre otras cosas, una de las Otras cosas que me cosas, sí. apetecía preguntarle, pero luego la verdad que toda la entrevista es que conversar con alguien que le Sí, interesa la estanga y que lee y que es observador y tal, o sea, es que es enriquecedor, ¿sabes? Es que no, ¿sabes? Que muchas veces parece que no hace falta ser una persona autorizada a nivel máximo, ¿no? Por decir algo, ya. para poder aportar, ¿no? Entonces, Mm, yo creo que nosotras somos de la creencia que todos tenemos algo que aportar cuando realmente vivimos esta pasión, ¿no? Con el Ashtanga mm, y hacemos como que nuestra vida, como que lo incluimos en nuestra vida como una prioridad. Y sí. entonces, si te apetece, o sea, hay gente que le nace más compartir, como es el caso de Fico, hay gente que menos, Mm. pero que bueno, que en este caso justamente es una persona muy dada a compartir, con lo cual ideal para entrevistarlo. Sí, sí, Mm, sí, la verdad que sí. Sí, así que nada, que buenísimo. Les les dejamos dejamos maizoreando con maizoreando. Fico. Fico Aliaga. Hoy no nos coordinamos. Bienvenido a Maizoreando. Hoy estamos con Fico, bienvenido, Fico. Hola, hola chicas, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí.
Bueno, vamos a conocer un poquito más de tus inicios en esta práctica. Cuéntanos cómo llegaste a la Ashtanga Yoga. Pues lo venía pensando y tengo como la versión corta y luego la versión un poquito más larga. ¿Cuál preferís? La larga, ¿no? Sí, aquí hay que explayarse. Los Vale, detalles muchas veces cuentan. Sí. Pues os voy a contar las dos. Venga, genial. La corta es, yo trabajaba bueno, tenía un restaurante vegano en Murcia y resulta que una clienta me dijo, tío, ¿por qué no empiezas a practicar yoga? Me veía nervioso, la verdad que era una época de mi vida donde tenía bastante ansiedad, iba bastante acelerado. Cualquiera que tenga un proyecto, y más si es de hostelería, seguramente se verá reconocido en las ojeras, en esa ansiedad, en muchos cafés, algún que otro vino a deshora también. Y entonces la versión corta es que esta chica que era clienta se fue haciendo coleguita mía y me dijo un día, oye, ¿por qué no pruebas un día a practicar yoga? Y resulta que ella tenía una sala, que era profe de Ashtanga, que se llamaba Laura, y allí que me fui yo un día, ni corto ni perezoso, a probar aquello que era. Y os mentiría si os dijera que no me atrajo enormemente. De hecho, me atrajo y no fue nada espiritual. Escucho como comienzos como muy espirituales, muy místicos, muy de conexión con uno mismo. Lo mío fue totalmente físico. Yo vi a gente haciendo cosas muy guapas en esa sala y yo quería hacer eso. Yo veía asanas, veía lotos, cosas que a mí me parecían muy locas y me parecían imposibles. Y claro, eso fue como un acicate a mí para una personalidad como la mía para decir, bueno, esto yo lo quiero. Esa es la versión corta, ¿vale? Y ahora va la larga, que es un poco más complicada. Unos cuantos años antes, yo pasé por un TCA, por un trastorno de la conducta alimentaria. Esto no lo sabe mucha gente, os lo estoy contando a vosotras y a todos los oyentes que nos vayan a escuchar. ¿Y qué ocurrió con eso? Pues básicamente, dentro de una personalidad muy controladora, cuando todo a mi alrededor escapaba a mi control, mi conciencia o, bueno, no sé qué, algo dentro de mí empezó a intentar controlar la comida. Entonces, digamos que de algún modo yo, bueno, pues el TCA duró unos cuantos años, un par de años, pero sí que acabé, después de haber experimentado mucho durante ese tiempo, es verdad que cuando uno tiene TCA tiene muchas cosas malas, pero algunas, muy pocas, pero una buena es que sí que experimentas un poquito con tu cuerpo. Y lo que ocurrió fue que estuve una temporada sin comer animales ni seres vivos, alimentándome solo de plantas. Y digamos que el TCA de algún modo se suavizó, empecé a controlar quizá otras cosas en vez de la comida, pero eso se quedó ahí. Seguí comiendo de una forma un poquito mejor, más saludable, pero sin comer animales. Eso me llevó a abrir un restaurante vegano, eso me llevó a quizá enfocar ese control, esa personalidad más controladora en otras cosas, que no era la comida, por suerte para mí. Y claro, Ashtanga Yoga atrae mucho, no guste o no, a las personas muy controladoras, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y lo bonito de todo esto es que sí, precisamente atrae mucho a los perfiles de personas muy controladoras, pero para que sea una práctica que dure en el tiempo, la mayor medicina que te proporciona la Ashtanga Yoga a este tipo de personas con un perfil muy controlador es que tienes que aprender a dejar de controlar. Y eso me parece bellísimo. Llegas con una inercia de intentar controlarlo todo, intentar controlar asana, tu práctica, los días que practicas, los días que descansas, lo que comes, lo que no comes, y al final te das cuenta que si verdaderamente la herramienta te hace bien a tu persona, y quieres tenerla contigo durante toda tu vida, lo primero que aprendes es a soltar las expectativas y a dejar de intentar controlarlo todo. Así que ahí tenéis las dos versiones, la cortita y la larga. La verdad Qué guay, que me encantaron las dos. muy interesante, sí, y además totalmente, ¿no? Yo creo que yo también viví eso que dices tú de ser controlador, de intentar dejar de controlar tanto y entonces, bueno, pues sí, yo creo que es un perfil de gente, ¿no? Que somos un poco así como también autoexigentes, ¿no? También he tenido, nunca llegué a tener un TCA, pero sí he tenido épocas en la adolescencia donde
quería controlar eso y me siento identificada un poquito, ¿no? con lo que has contado, así que gracias por contarlo. Sí, habrá mucha gente que se identifique con esto, yo creo. Qué bueno. Sí, y que de esto no se ha hablado en ningún otro podcast. Nunca hemos hablado de este tema, la verdad que es un tema fuerte. A lo mejor un tema un poquito tabú, ¿no? O a veces incomoda, e incluso también siendo hombre, porque parece como que todavía te muestra mayor vulnerabilidad si un hombre cuenta algo así, ¿no? Pero oye, he dicho por qué no, ¿no? Es bonito mostrar esta vulnerabilidad y mostrar un tema que seguro, como decís, que hay gente que se puede sentir en cierto modo identificada con un comienzo así, ¿no? Dentro de... No ya, en mi caso, ya os digo, no fue, el Ashtanga no vino desde ahí, pero sí que desembocó de algún modo ese TCA en un tipo de alimentación y ese tipo de alimentación me llevó un poquito a explorar otras vías de conocimiento y de sanación, ¿no? Porque al final Ashtanga Yoga también para mí es una sanación. Claro, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, nos decías que tu primera maestra fue Laura, pero yo sé que has tenido otros maestros, ahora tienes otros maestros. Cuéntanos un poquito... ¿Y en qué año fue también? Sí. Pues yo comencé a practicar en 2017, hace 6 añitos. Creo que fue mi primera clase allá por mayo. Empecé con Laura, una profe de aquí de Murcia, que tiene su sala, Samsara Yoga Murcia, y es verdad que ella fue muy generosa y muy pronto me llevó a conocer a sus maestros, que eran José y Rafa, de Mysore House Madrid. Eso creo que fue por mediados final de 2018. Y comencé a ver lo que había detrás de la práctica de postura, ¿no? Ese clic, ¿no? Al año de empezar a practicar postura, ese clic en el que empiezas a conocer, pues ya sabéis, lo típico, ¿no? Los Yoga Sutras, la Gita, la filosofía que hay detrás, los yamas, los niyamas. José y Rafa, además, son personas que se ocupan profundamente de que sus alumnas y sus alumnos conozcan más allá de las posturas, ¿no? De asana y bueno, y ahí empecé a ir en 2018 y desde entonces hasta el día de hoy sí que he practicado con algunos otros profes en fines de semana, en workshop o cuando he viajado y estoy aquí o allá, pero considero hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy que José y Rafa son mis maestros y muy agradecido porque tanto el uno como el otro me han abierto vías de exploración, de conocimiento, como algunas de las cosas que quizá hablemos luego, que es la teoría polivagal, el nervio vago. Todo eso viene un poquito también de la conciencia muy, muy científica de Rafa. Sí, de hecho yo te conocí aquí en el taller de José, ¿no? Que dio José aquí. Y sí, ya entiendo un poco lo que quieres decir, porque es verdad que José pues abre un montón de vías, ¿no? Sobre todo también la psicología, la mente, ¿no? Como que se nota que tiene ese trabajo y que quiere también que la gente pues indague por ahí, ¿no? Y es interesante, la verdad. Sí, la verdad que es súper interesante. Bueno, cuéntanos entonces cómo fue que empezaste a enseñar Ashtanga Yoga, porque, bueno, para aquellos que no te conozcan, en España se te conoce bastante porque, bueno, te creas bastante contenido súper interesante en Instagram y, bueno, enseñas en Samsara Murcia, de momento, y también algún que otro grupito que has creado también a veces aquí, cuando vienes a Tenerife al Médano, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a enseñar? Pues a día de hoy yo todavía transito entre el profe, acompañante, guía orgulloso de esto que es el Ashtanga Yoga y también el síndrome del impostor de, ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, o sea, me miro y digo, vamos a ver, tú empezaste hace 6 años a practicar. Bueno, uno siempre se cuestiona, ¿no? Yo me cuestiono muchísimo a mí mismo. Lo cual está bien para algunas cosas porque nunca dejas de mejorar o de improve, ¿no? Pero luego también estar cuestionándose todos los días uno mismo es un poco agotador, ¿no? Porque al final la confianza de uno es importante, ¿no? Y todo esto para contaros que mis comienzos fueron de rebote. Laura, la profe que os cuento, se quedó embarazada. Y como no había en la sala, bueno,
yo creo que era de los practicantes más frikis de la sala, ¿no? De esos que se aprenden rápido el mantra, de esos que se lo toman todo como muy en serio, muy tradicional, de esos que se ponen así rígidos enseguida cuando... Y yo creo que Laura vio en mí a un posible sustituto que podía mantener ahí un poco las formas, por lo menos durante su embarazo y los primeros meses de Claro, crianza. friki, dígase comprometido, ¿no? Dígase, Dedicado. es hiper motivado, Claro. devoto, bueno, todo, como quieras Buen decirlo, ¿no? alumno. Sí, también. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ahí creo que la práctica también a veces al principio, ¿no? Es como muy intensa, ¿no? El amor, el lazo que se crea con la práctica. Luego, como en las relaciones, ¿no? Si quieres que esto sea duradero, lo que decíamos, ¿no? Hay que aprender a gestionar el amor y a ser suave, compasivo, pero al principio es como, pues estás todo el rato buscando sexo, ¿no? En tu relación, Ya. ¿no? Sí. Porque es como, pues todo es lo mismo. Al principio yo quería practicar y practicar y saber más y más y más y conocer más a fondo esta Sí. práctica y Total. leer y así fue un poco como acabé en Samsara, sustituyéndola a ella y bueno, que las cosas se han ido dando ahí un poquito. Yo disfruto mucho practicando, pero también disfruto mucho observando y al final acompañar y guiar a otras personas te da la oportunidad de observar los patrones, las tendencias, los procesos personales de superación de los demás, ¿no? O de frustración a veces. Y no sé, me parece como algo muy bonito, ¿no? Me parece muy Mm. bonito. Además te inspira para tu propia práctica, ¿no? Por lo menos yo lo Sí, vivo así, es cada proceso que apoyo, luego a mí misma también me lo observo de nuevo y digo, a ver, ¿y yo por dónde voy con esto? sí, totalmente. Te Lo da un decíamos, montón, sí. Lo te decíamos, creo, lo aporta. hablábamos hace unos días, que incluso eso, consejo o la forma en la que tú tienes de ver a la otra persona y el consejo que le das para superar ese proceso, lo que sea, y luego te escuchas, te ves a ti mismo diciéndoselo mientras tú estás practicando, diciendo, ok, Fico, aplícatelo a ti. O sea, estás diciendo a esta Sí. persona que sea compasiva consigo misma, que Mm. sea suave, que respire fácil, que hace aquí en Marichasana, hace como un búfalo, ¿vale? Es como... Sí, es bonito darse, Es que yo tal creo que te das cual. cuenta de cosas, te das cuenta que a lo mejor si no acompañases, si no guiase a otras personas, sería un pelín más difícil darte cuenta. Sí, Sí, es verdad. sí. Bueno, nosotros hemos hablado anteriormente sobre Mysore, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones y sé que últimamente tienes como las ganas de probar esa experiencia de ir a Mysore, practicar con Charat. ¿Cómo surge esto en ti, no? Porque yo creo que es un proceso bastante natural, que después de varios años de práctica en algún momento te dan ganas de, Mm. de saber qué hay ahí en la fuente, ¿no? Te lo Porque todo el planteas mundo al va. menos, ¿no? Mm. Sí, cuéntanos un poquito cómo es ese planteamiento para ti. Vale. Vosotros dos sois alumnas de Saraz, ¿verdad? Sí. Creo. Ujú. Bueno, Yo he ido una vez, eh, sí. vale, pero Mm. bueno, que en fin, que de algún modo soy alumna. Entonces, igualmente no os toméis nada de lo que vaya a decir como algo personal, ¿vale? Pero voy a ser súper sincero, ¿vale? Eh, Claro. A ver, a mí durante una buena temporada, un tiempo largo, he sentido un poquito de rechazo por el tema de Mysore. Ujú. Bueno, se dan conversaciones, se dan ideas, se escuchan cosas. Yo no he estado personalmente, entonces uno genera sus propios juicios a través de lo que lee, de lo que escucha. Y es verdad que yo siempre he sido una persona bastante rebelde, bastante revolucionaria, en contra del sistema. Entonces, claro, al final el Ashtanga, la parte, digamos, más tradicional, no deja de ser un sistema. No deja de haber una jerarquía. A mí la jerarquía, las autorizaciones, los certificados, eh, la verdad siempre me ha generado un poquito de incomodidad. Por mi forma Ujú. de ser, por cómo he sido yo siempre desde bien pequeño. Claro. Entonces, está bien. A raíz de eso, uno intenta hacerse sus propios juicios también, intenta investigar e intenta entender desde dónde llega estas autorizaciones o esta jerarquía. Y entonces uno empieza a leer sobre la cultura india, uno empieza a informarse un poco de cómo funcionan las cosas, ¿no? Más allá de... O sea, intentar entender cómo funciona un sistema, un método desde la mente occidental te va a generar este tipo de incomodidades, este tipo de rechazo.
Ahora, si quieres entender eso, tendrás que ponerte un poco en el lugar en el contexto donde nace todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues la verdad, siendo sincero, los últimos años he estado intentando conocer lo que es todo este sistema y este método, pero poniéndome un poco en el lugar donde nace, en el contexto, y sobre todo yo he viajado a Nepal, he viajado a la India, y eso también, no está en Mysore, pero sí en India y en Nepal, y eso también ayuda un poco a eso, a entender, ¿no? De dónde viene esto, por qué viene, y la verdad me causa bastante curiosidad y es una experiencia que, si os soy muy sincero, a pesar de que haya podido tener reticencia en algún momento, me apetece vivir. Si soy sincero, no tanto por el tema de la autorización o no, porque no sé si... o sea, yo sé que eso es un plus y creo que es algo bastante bonito para un practicante como reconocimiento, ¿vale? Porque al final, joder, también hay detrás una dedicación, hay detrás una devoción, hay unos cuantos viajes practicando allí con el profe, entonces, ok, pero creo que quizá por el momento en mi vida en el que estoy y la edad que ya tengo, lo veo más como una experiencia que me gustaría vivir antes de que pasen muchos más años, pero no sé si ya tanto como una oportunidad de autorizarme o no, o sí, ¿sabes? Como que eso lo veo algo como muy lejano de mi sistema de valores ahora mismo, como estoy. Bueno, también creo que esa es la mejor manera de afrontar la práctica en Mysore, porque la gente que va solo con la idea de ir porque quiere una autorización son la gente que luego más difícil lo tiene, y Sharat eso también lo ve, él sabe quién viene solo por la autorización y quién viene por amor a esta práctica, ¿no? Porque al final... yo, por ejemplo, nunca me planteé enseñar Ashtanga Yoga cuando empecé a ir a Mysore, no tenía ni idea, y de repente resulta que todos los que estaban ahí ya eran profesores de yoga, de Ashtanga, y yo decía, yo vengo por mi práctica, ¿no? Claro. Y luego con los años eso se dio solo, como que sí, que te surgió esa... Que me surgió esas ganas de compartir la práctica, pero vamos, ni de broma me esperaba que me autorizaran, ni... Bueno, ya lo hemos hablado en algún momento. Sí, es que tener esas expectativas tampoco te llevan a nada, ¿no? Porque al final, o sea, que está bien saberlo, lo que dices tú, es un reconocimiento que lo hablábamos, ¿no? Ya que haces esa inversión, pero es verdad que no creo que sea bueno tener esa expectativa solo, ¿no? Y de hecho yo cuando decidí también ir, yo siempre había querido ir a la fuente, ¿no? Desde que supe que ahí estaba la fuente, como que surgió esas ganas, pero lo mismo que tú, ¿no? Tenía curiosidad por vivirlo, no sé, es como que al menos una vez, ¿no? Yo siempre decía, al menos una vez quiero ir. Claro, y luego poder juzgar desde la experiencia, ¿no? Eso. Sí. Y bueno, y la verdad que yo lo recomiendo, pero sí es verdad que también entiendo lo que tú has dicho, ¿no? De esos rechazos que se crean, también se habla mucho, se oyen cosas, entonces todo eso es normal, ¿no? Que te genere ciertas creencias y eso, pues al final para mí lo mejor es vivirlo tú ¿no? Y tener tú tu propia experiencia y ya está. Sí. y agradecemos todo, la sinceridad, también. Gracias. Yo creo que es importante vivirlo en el momento adecuado, porque yo me imagino que hubiese empezado a practicar yoga antes y hubiese ido a Mysore hace 10 años y con mi mentalidad de hace 12, 15 años, ¿no? Más joven, seguramente sí que habría ido a saco con una mentalidad muy de no, yo vengo aquí a esto y yo quiero ser autorizado y yo quiero, bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Ese reconocimiento, esa posibilidad de montar tu propia sala, pero digamos con un respaldo detrás. Yo sé que hace unos años lo habría hecho desde ahí. Entonces me alegro enormemente que mi inquietud nazca ahora, que ya tengo otra forma de ver la vida, otra forma de ver la práctica de yoga y que efectivamente voy a ir ahí, me iré con mi peque y lo disfrutaremos y disfrutaré de la práctica y creo que va a ser un mes muy bonito que en otro momento, o 2 meses muy bonitos, que en otro momento habría sido de un nivel de exigencia y de control brutal. Exacto, claro, muy interesante, sí. Bueno, acabas de nombrar a tu hijo, a tu peque, y era un tema que a mí me interesa mucho porque viste que en Ashtanga se habla mucho de la maternidad, pero de la paternidad muy poco. Sí, muy poco. En general se habla poco de la paternidad, ¿no? En general, claro. Entonces,
tú que tienes un hijo de 4 años, ¿no? 4 años tiene. Y que tiene una energía, inmensa, según lo que tú has compartido algunas veces. Que le gusta la adrenalina, ¿no? Supongo que sale al padre. Total. Bueno, entonces cuéntanos un poco tu experiencia con la paternidad, porque también ustedes tenéis una forma de criar muy diferente a lo que se ve comúnmente, lo cual a mí me fascina porque se sale mucho de la norma, del sistema, y cómo, o sea, aparte tu experiencia con la paternidad y cómo la práctica te ayuda en la crianza de tu hijo, y también cómo adaptas tú la práctica en los momentos de más intensidad familiar. Wow, es un temazo esto. Es un temazo, me da para una hora de podcast. Sí, porque además lo que decís es algo que no se habla demasiado. A ver, John tiene 3 años y medio, casi 4. Él nació en noviembre de 2019 y la verdad que la práctica de yoga a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta de ciertos patrones, ¿vale? Que tengo conmigo mismo, hacia mí mismo, y por defecto al final son espejos, ¿no? Que al final a los demás, si tú te juzgas a ti, vas a juzgar al de enfrente. La práctica de Ashtanga Yoga a mí me ayuda y me ha ayudado a detectar muchos de estos patrones y a intentar que muchos de estos patrones indefectiblemente vienen por arriba, ¿no? De mis padres, los que amo inmensamente, pero que me han educado lo mejor que han sabido y también arrastrando muchos patrones a su vez. Entonces, es muy bonito intentar cortar algunos de ellos y que no se sigan transmitiendo a la siguiente generación. Entonces, yo en ese sentido no suelo hablar muy bien de mí, ni decirme muchas cosas buenas, ni echarme muchas flores, pero sí que es verdad que estoy ciertamente algo orgulloso porque creo que hay algunas cositas pequeñas, algunos patrones que sí que no se van a transmitir a la siguiente generación. La crianza que estamos haciendo mi pareja y yo con John es muy diferente seguramente a la que hicieron conmigo, y también porque hemos tenido la oportunidad de indagar, de explorar, y hemos tenido cerca personas que nos han abierto mucho los ojos y decir, oye, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de lo otro? Eso creo que es bastante importante. Respecto a, es verdad que la maternidad en redes, por ejemplo, ¿no? Que en Instagram se ve mucho, ¿no? La maternidad con la práctica. Es verdad que ser madre, yo ahí, o sea, no puedo entrar. Yo soy padre, pero ser madre es algo muy hardcore. O sea, es algo muy hardcore que creo que no es comparable al principio ni de coña. Como que hay una dependencia y hay algo muy animal, un instinto muy animal, una reconfiguración cerebral en la madre que también se produce en el padre, pero no al mismo nivel. Sin embargo, luego es verdad que conforme van creciendo, hay un punto en el que los peques se empiezan a acercar un poquito más al papá. John está en esa época y casi busca más a su papi que a su mami. Yo desde el principio también he intentado involucrarme mucho, en pasar mucho tiempo con él, en su crianza, y bueno, al final es bonito los resultados, la recompensa. Yo he tenido que, respecto a la práctica, ¿no? Con él, pues he tenido que soltar, ¿no? Eso que dicen muchas mamás, ¿no? Pues yo también lo tengo que hacer. Muchos días he estado aquí solo, o se ha despertado John y yo estaba practicando, y bueno, he tenido que soltar las expectativas de lo que iba a ser en ese momento los dropbacks y decir, bueno, tengo aquí un señor por detrás con un montón de coches de dinosaurios tirándome pelotas a la cabeza. Yo le daría las gracias. Gracias por salvarme de los drops. Gracias. Bueno, no, pero imagínate, ¿no? Estás ahí trabajando a tope, te está empezando a salir los primeros dropbacks, estás motivados, te levantas tempranito, estás ahí, que pues ahora es el momento culmen, ¿no? He llegado aquí, estoy con los dropbacks y a ver qué pasa. Y aparece al fondo del pasillo un señor en calzoncillo con un dinosaurio tirándote un camión a la cabeza, y tú dices, bueno, a lo mejor hoy los dropbacks no van a ser. Y bueno, al final el resultado es eso, lo que decía Patavi Joyce de la 7ª serie, lo más difícil, la serie más difícil en la familia es conciliar tu práctica de yoga, no solo de asana, sino de llamas ni llamas, la no violencia, la honestidad, todo eso, ¿no? Con tu familia es como que cuesta más, ¿no? Que estar uno solo en la esterilla. Ahí es fácil, ¿no? Negociar con uno mismo es fácil. Negociar con la familia que te conoce, que sabe los puntos débiles, dónde están y tal. Pero bueno, resumiendo, la paternidad consciente, y se puede
se puede compaginar bien con una práctica, sobre todo si tienes una pareja como la mía que entiende que un poco Ashtanga Yoga es mi terapia y que, jolín, qué importante para mí, que el día lo empiezo mucho mejor, que estoy mucho más soportable cuando practico, y entonces, pues en ese sentido también ayuda mucho, apoya. Sí. Lo hará también por egoísmo, porque dirá, está más soportable, vamos pero a ver qué más practique. Eso nos pasa a todos, ¿no? Porque es como, pero ya practicaste, ¿no? Pues vete a practicar mejor. Sí. Tal cual. Hoy no practicaste, ¿no? Mañana practica. Tal cual. Y te voy a preguntar, ¿y a John le da curiosidad al yoga o prueba o todavía no? John tiene su propia esterilla y de vez en cuando se la pone al lado y dice, papi, vamos a hacer yoga. Pero debo decir, hay otros peques que igual sí que siguen mucho el ejemplo de su mami cuando la ven. John, de vez en cuando le sale sí, pero John es todo lo contrario a mí y le gusta el fútbol, le gustan las motos, le gustan... Y bueno, y algo me faltó un poquillo hablar al principio. Al final, para mí la paternidad es intentar que tus hijos sean... ¿verdad? Cuando me decían qué quieres que sea tu hijo, ¿no? ¿A qué quieres que se dedique? ¿Cómo te gustaría que fuera? La única palabra que me venía a la cabeza ni siquiera era feliz, triste, no. Para mí era libre. Quiero que mi hijo sea libre para ser futbolista, para ser fontanero, para estar triste, para estar feliz cuando tenga que estarlo, y me parece que eso es súper importante, que eso a mí me ayudó un montón, no sé. Claro, bonito, maravilloso. Sí, a mí me encantó esto que dijiste de romper los patrones en tu línea para que no se pase a los siguientes. Claro, eso me parece súper interesante. Son las cargas, ¿no? Esas que arrastramos, ¿no? Al final. Claro, que cuando no le ponemos conciencia se lo pasamos a la siguiente generación y que mucho termine ahora para que los que vienen vengan con esta energía. Sí. Totalmente. Para sanar el mundo que hace falta. Ojalá todo el mundo tuviera esa mentalidad, la verdad. Sí. Bueno, digamos que lo intentamos, pero luego la realidad es que de forma inconsciente, al final, yo siempre en plan coña con otros padres hablamos que deberíamos hacer una hucha donde metiéramos dinero para la terapia de nuestro hijo directamente. Toma, o sea, cada vez que hacemos algo que nos damos cuenta, decimos, uy, lo que estoy haciendo aquí, eso estoy transmitiendo a él, 50 euritos aquí para una sesión de terapia para que te quites esta mierda que te acabo de meter aquí en la cabeza. Tiene que ser muy complicado, la verdad. Bueno, y porque que... cada uno viene a este mundo a trabajar también, o sea que... Claro. Tiene algo siempre va a haber que trabajar. Totalmente. Siempre. Sí. Bueno, aquí, ahora queremos hablar de un tema del que tú hablas mucho en las redes sociales y es el nervio vago, ¿no? Sí, es algo que no solemos oír hablar y como te lo hemos oído nombrar, queríamos que si te apetece nos cuentes, ¿no? Sí, qué significa y cómo afecta cómo tiene relación con la práctica de Ashtanga Yoga. En tus lecturas. ¿Y qué es el nervio vago? Porque yo le escucho hablar del nervio vago y no sé qué es exactamente. A mí me evoca como un sistema parasimpático, pero no sé. Nada hasta mal. ahí llego. Nada mal. Va muy bien. Pues a ver, esto también es un tema importante. Ahora son temas que se escuchan mucho, que se están empezando a escuchar más, ¿no? No sé si os sonará teoría polivagal, nervio vago, trauma. Para mí todo esto está muy relacionado. Yo llevo unos cuantos años leyendo sobre el tema. Debo dar las gracias también a mi profe, a Rafa, porque yo empecé a leer todo esto gracias a él. En un fin de seguimiento, recuerdo que nombró a un señor que se llama Borges y algo que estaba empezando a hablarse, que era la teoría polivagal. Y la verdad que a raíz de ahí tuve mucha curiosidad, comencé a leer libros, eso me llevó a leer luego sobre el nervio vago y luego actualmente estoy leyendo mucho sobre psicología, sobre trauma, bueno, en fin. Creo que son cosas que van muy relacionadas y que de algún modo Ashtanga Yoga es una herramienta que te puede ayudar mucho a contactar con tu cuerpo y al final todas estas teorías de las que hablo dicen que en el cuerpo está prácticamente todo, ¿no? Más que en la mente, más que en el cerebro, como se creía antiguamente. Voy a hacer un resumen así como... Es que este tema me apasiona mucho. Entonces, voy a intentar... Expláyate. No, porque puede ser un poco... No quiero ser muy pesado con esto. Entonces, si ves que me paso, hacedme una señal así y yo paro, ¿vale? Básicamente, esto llega desde hace unos años, donde se descubre,
o donde se formula la teoría polivagal. La teoría polivagal te dice, bueno, lo que decía Merce, sistema simpático, sistema parasimpático, digamos que nos viene algunas de las reacciones más... básicamente cuando nuestra vida se ve amenazada, cuando nuestro bienestar, nuestra integridad corre peligro, tenemos como distintas opciones. La primera del sistema parasimpático es la inmovilización, es como los reptiles, nos quedamos completamente congelados, ¿vale? En un estado de shock. Esa sería la más antigua de todas. Después de esa viene la del estado simpático, que es la de alerta o huida, lucha o huida, perdón. Entonces, o bien nos enfrentamos a esa amenaza o bien huimos. Pero digamos que nuestra cadena simpática se pone en movimiento para que nos movamos de ahí y no nos quedemos en shock. Y este señor Porges dice, vale, todo esto está muy bien, ¿no? Cuando hay una amenaza a nuestras vidas, pero tiene que haber otro estado que nos mantenga en nuestro estado natural. El estado natural es el que estamos nosotros tres ahora mismo aquí hablando, en un estado de participación social, de confianza, de seguridad, ¿no? El estado natural. Entonces, digamos que separa el sistema parasimpático, ¿ok? Y también tiene la función de inmovilización, de shock, pero también ahí está en otra rama del nervio vago. El nervio vago tiene dos ramas, la rama dorsal, que es la que se encarga de dejarnos en shock, de inmovilizarnos cuando hay un peligro para nuestras vidas, y luego tiene la rama ventral, que es la que si está activa y es la que está gobernando nuestro sistema nervioso autónomo en ese momento, estamos en un estado pues, de paz, de calma, de seguridad. Claro, si empiezas a leer un poquito de la Yoga Sutra, ¿no? De lo que es Samadhi, yo el otro día leía también Richard Freeman, cuando el amor se revela, y empiezas a ver qué decía la Gita, ¿no? Que le decía Krishna, Arjuna, que eran las condiciones indispensables para alcanzar la iluminación, y de repente empieza a describir un estado de confianza, de seguridad, de paz con uno mismo, y dices, joder, está tal cual el señor Krishna describiendo el estado de la rama ventral del nervio vago, de digamos, esa conjunción, ¿no? Del estado parasimpático, que al final es lo que buscamos con la práctica de yoga también, ¿no? Que es esa calma, apartar ese ruido mental, ¿no? ¿Qué es yoga? Yoga es los sutras, ¿no? Yoga Sita Priti Nirodha, el cese de las fluctuaciones mentales. Pues básicamente cuando uno está instalado en la rama ventral del nervio vago, en ese estado de confianza, de seguridad, no tiene ruido mental, no va al presente, no va al futuro, no va al pasado, porque hay sufrimiento, está en paz y está en el presente. Está mirando a Merce a los ojos, está mirando a Vivi a los ojos y está hablando dentro de esa paz interior, ¿no? Entonces, pues vaya, yo he encontrado un montón de paralelismos todos estos años leyendo tanto sobre la teoría polivagal como el nervio vago, como el trauma, como leyendo los sutras, como leyendo la Gita, como al final con la herramienta de asana, que es volver un poco al cuerpo, ¿no? Y volver al cuerpo, todas estas teorías de las que os estoy hablando, lo que dicen es que la mayoría de problemas que tenemos de trauma vienen por un atasco de nuestro sistema nervioso, y es que ante un estímulo responde de un modo que ya no procede, ¿no? Porque se ha quedado atascado en algún suceso difícil, complicado que hemos tenido, se ha quedado atascado en una respuesta, y entonces luego vemos algo que nos recuerda ligeramente a aquel suceso y nuestro sistema nervioso autónomo reacciona poniéndose en lucha, en huida o en inmovilización. Entonces, digamos que todas estas teorías de las que os hablo dicen que si vuelves a tomar el contacto con tu cuerpo, ¿no? Del que te has disociado, del que te has desconectado, ¿y qué hacemos al final? Cuando estás en la práctica de asana, estás diciendo, estate aquí, estate presente, ¿qué haces? Fíjate en tu respiración, fíjate en qué ocurre en tu cuerpo, en tu hombro, en tu estómago, en tu respiración, en tu diafragma. Es una forma brutal, sin saber. Estamos sanando. Sin saber, estamos sanando posibles traumas y traumas que ya seguro muchos tenemos. Y eso es un resumen así, creo que se ha hecho en 5 minutitos. Impresionante. Muy corto. Pero, y te iba a decir, ahora mientras te escuchaba estaba pensando, entonces, cuando pasa eso, ¿se producirá como una especie de bloqueo también energético o que tendrá que ver con los nadis? Que me estaba acordando yo ahora, el nadi central, ¿no? Yo no sé mucho no tengo ni idea de eso, pero me pregunto si podría haber ahí también una relación, no lo sé. A nivel indio ayurvédico, la verdad que no estoy tan puesto,
pero el tema de los NADIs y todo el rollo al final es la equivalencia al sistema nervioso actual. Sí, ¿no? Entonces, todos esos cierres o esos nódulos, no sé cómo le llaman respecto a los NADIs, ¿no? Pero tiene un nombre. Sí. Está relacionado igual, ¿no? Porque al final se relaciona con el sistema nervioso. Entonces, si hay un atasco en el sistema nervioso, al final los indios te lo dirían de otra forma, pero sí, pero es brutal como cuando estudias la ciencia de hoy dices, joder, pero si esto ya te lo decían hace 2000 años, ¿sabes? O 3000 años, te lo estaban diciendo con otras palabras, ¿no? Y te estaban diciendo, Exacto. pero te estaban dando la solución también, ¿no? Te estaban diciendo, pues si quieres desbloquear estos nadis, haz esto, este ejercicio de respiración, estos Claro. crillas. Y era Sí. lo mismo que nos está diciendo ahora un montón de científicos, de psiquiatras, de terapeutas, que te dan unos ejercicios en los libros, que yo los veo y digo, joder, pues, pero si esto son ejercicios que hacemos normalmente Impresionante, en yoga, ¿no? Y es increíble. Sí. No, sí, la verdad que esos temas tendríamos como que profundizar, ¿no? Como yo creo que en el tiempo, yo creo que uno a lo mejor te va llamando más la atención, ¿no? Como profundizar en el sistema nervioso, ¿no? Y porque al final, con el trabajo que hacemos de respiración y todo eso, tiene, claro, es que al final yo creo que donde estamos incidiendo es ahí, ¿no? Mucho también, ¿no? Estamos Totalmente. afectando a la forma en la que interpretamos la realidad, ¿no? Que al final es lo que tú decías, si la realidad me parece una amenaza, voy a reaccionar, si no me parece, no, entonces como que todo pasa por esa interpretación un poco, ¿no? Entonces, muy interesante, sí. Estas teorías dicen un poco que no reaccionamos ante los sucesos, sino ante la percepción que tenemos de los sucesos, ¿no? Y que dentro de esas percepciones, de todas las hipótesis, siempre nos ponemos en el peor de los casos. Exacto. Y volviendo al nervio vago, por lo que decía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando practicamos, cuando respiramos? El nervio vago, esta rama ventral de la que hablaba, que nos mantiene este estado de confianza, de seguridad y de paz, se puede tonificar. Es decir, es como un músculo, ¿no? Entonces, si le das caña, si le das tono, pues, oye, ¿qué significa? Que cuando algo te altere, te ponga nervioso y alguien te pite cuando vaya conduciendo y te chille, en vez de quedarte ahí todo el día con el run run, enfadado, en el simpático, pues si tienes un buen tono del nervio vago, vas a volver rápido a tu estado natural y vas a decir, bueno, esto, ¿no? Como los iluminados, ¿no? Que parece un poco la indiferencia del iluminado, ¿no? O esto a mí me da igual. Pues un poco lo que hacemos con la práctica al tener estas respiraciones y este movimiento es tonificar ese nervio vago. Y al tonificar ese nervio vago, pues al final lo que estamos haciendo es darle a nuestro sistema nervioso la posibilidad de no atascarnos en ese enfado o en esa lucha o en ese shock y volver rápido a ok, esto está bien, pero paso y ya está. A través de la respiración, a través del canto, las cuerdas vocales, masajeamos la glotis, el nervio vago se tonifica, hay como 7, 8 formas así como más establecidas de tonificarlo y una de ellas es la respiración. Qué interesante, porque yo creo que eso es una de las cosas incluso más tangibles que puedes notar de efectos de beneficios de la práctica, ¿no? De que de repente una cosa que hace tiempo te podía fastidiar el día, como que ahora te da igual. Lo aceptas, ¿no? Dices, bueno, si hice Capotazana esta mañana, esto... ¿no? Entonces está genial, la verdad que está muy interesante. Sí. Pues gracias por... Pero ahí, por ejemplo, cuando... Imagínate un alumno que pues recién empieza a hacer los dropbacks y se congela ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces nos congelamos ante posturas que de repente nos acojonan. O Setu Bandhasana, que es una postura que a la vista resulta que te paraliza el miedo, ¿no? Que te paraliza ese... Que te paraliza el miedo y te quedas como, esto no puedo hacerlo, ¿no? Ahí estamos reaccionando de forma... Yo, en este tipo de casos, siento que, y mi profe lo dice también a menudo, José, que hay un miedo que es funcional. O sea, que es verdad que si, por ejemplo, lo primero que hago es ver, hay un miedo funcional en esta persona, realmente esta persona físicamente, por ejemplo, pongamos el ejemplo, no está capacitada para hacer los dropbacks. Digo, jolín, pues igual miro su SOA, miro la apertura que tiene, digo, a lo mejor es un miedo funcional porque no es real y cuando caiga va a caer de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, es un miedo que al final la supervivencia, ¿no? Le está protegiendo de no darse un golpe en la cabeza. Y luego está el otro miedo, ¿no? Que no es tan funcional y que es como más irracional. Y al final, para superar estos miedos, una de las mayores herramientas es la confianza, ¿no?
dicen que la confianza y el miedo viajan en en el mismo canal, ¿no? Entonces, si hay confianza, no puede haber miedo. Entonces, una forma muy bonita de superar todos estos miedos es la confianza en tu profe, por ejemplo. Claro. Cuando tú como profe consigues que esa persona que tiene miedo confíe en ti, al final ese miedo va a desaparecer por lo que os decía, porque la confianza no deja paso al miedo. Y no sé, en ese sentido, por ahí creo que puede ir la cosa como una posible opción para ayudar. Sí, qué bonito. Está bien, está muy bien. Sí. Vamos a hablar un poco de tu vida actual, ¿no? Porque has comentado antes que tenías un restaurante vegano con tu pareja, que bueno, ahora lo habéis cerrado, lo habéis vendido, te has venido a vivir a Tenerife, estás como entre Tenerife y Murcia, ¿no? O sea, por temporadas. ¿Cómo llevas eso de voy para acá, voy para allá? Porque te llevas el gato, te llevas al niño, te llevas a tu mujer, Pues y no, como que no tienes, ¿no? Como un poco de un lado para el otro. generando mucha incomodidad en los demás. Todo el mundo nos pregunta, pero entonces, ¿dónde estáis? Pero entonces, bueno, ¿pero dónde vives? Y yo le ¿Y no digo, vas a trabajar? no ¿No? vas a trabajar, pero ¿dónde, claro, y dónde va el cole? Eso genera mucha incomodidad. La incertidumbre, esa incertidumbre que en realidad, después de la pandemia, teníamos que habernos acostumbrado a esa incertidumbre, a vivir con ella y, como siempre decían, a estar cómodos en la incertidumbre, sabiendo de que cualquier día todo lo que tienes no va a estar. Y la pandemia fue como un claro ejemplo de ello, ¿no? Que ni siquiera el hecho de salir de casa estaba garantizado. Pues generando mucha incomodidad, la gente lo pregunta y está incómoda y es como que no lo lleva bien, y a mí me encanta ver sus caras, porque yo sonrío y por una vez en mi vida estoy cómodo en la incertidumbre de que estoy bien en Tenerife. Sigo estando bien en Murcia porque también tenemos todavía algunos trabajos aquí que estamos haciendo. Tengo las clases en Samsara, y el peque está en un cole aquí en Murcia, pero también está empezando a ir a otro cole en Tenerife. Y es súper bonito como experiencia vital. Yo lo recomiendo a todo el mundo, que es, cuidado, ojo, también te lo puedes poder permitir. Yo tenía un restaurante, bueno, llegué a tener 2 veganos en Murcia que funcionaron bien. Trabajé mucho, fue duro, pero bueno, me pude hacer con un pequeño colchón económico para ahora poder trabajar aquí y allá y viajar entre 2 lugares. Pero como experiencia lo recomiendo mucho en el sentido de que también empiezas a deshacerte de muchas cosas. De repente nosotros alquilamos un trastero, guardamos todas las cosas allí en ese trastero, en un polígono industrial, y es lo típico que dicen, ¿no? Si después de 6 meses, 8 meses no has necesitado nada de ahí, ya puedes coger todo lo que había ahí, recuerdos incluidos, meterlos en un contenedor de la basura porque no te van a hacer falta, ¿no? Y es un poco así. Yo con toda esta temporada de, digamos, incertidumbre, de no saber muy bien dónde estar o estar en los 2 sitios, para mí yo estoy más presente que nunca. Cuando estoy en Murcia, estoy en Murcia; cuando estoy en Tenerife, estoy en Tenerife. Pero como experiencia vital me parece muy bonito, y también te vas deshaciendo de muchas cosas que te das cuenta que igual ya no te hacían falta en tu vida. Claro. Y para John es una experiencia increíble, para tu hijo, creo. O sea, me refiero quizás no ahora, pero cuando sea más grande va a ser mucho más libre a la hora de esos cambios. En mi experiencia propia, nosotros nos vinimos a vivir a La Gomera cuando yo tenía 7 años, de Alemania, ¿no? Y nos hemos mudado en varias ocasiones, y yo después viajé un montón por todo el mundo, he vivido en diferentes países, y siempre me fue fácil adaptarme, porque como ya lo hice de tan chiquita, ¿no? Como que el adaptarse a otras culturas, a otras situaciones, a otros países, se te hace fácil, y eso al final es un regalo que le estás haciendo. Quizás a él no lo vea ahora sí, pero para luego adaptarse está buenísimo. Pues yo, respecto a eso, si te soy sincero, tengo un poco de miedo, por un lado. Un poco de miedo porque no me gustaría que sintiera que no tiene raíz, que no tiene un enraizamiento a algún sitio, a algún lugar, o que pierda la noción de hogar. Y es verdad que, por un lado, ese miedo está ahí, ¿vale? Y lo tengo. Soy consciente de él. También, por otro lado, siento, como tú dices, que
estamos dando la oportunidad de tener una capacidad que es la resiliencia, que es adaptarse a donde esté, con quien esté, y que dentro de esos cambios siempre va con papi y con mami. Claro. Claro. Y entonces, ahora mismo, quizás con 3 años y medio, 4, todavía papi y Sí. mami son casa. Cuando Claro. tenga 6, 7 años, quizá separarlo de su raíz, de un núcleo de amigos, puede ser un poquito más complicado. Pero yo siento, si miro honestamente, siento que en este momento todavía es factible y no hay, y el beneficio que saca es mayor que el daño Exacto. que pudiera ocurrir. De aquí a unos años Sí. seguramente esto ya sea imposible, de aquí a 2, 3 años. Entonces, bueno, al final ser padre es tomar la opción menos mala para tus hijos. Y siento que esta es la menos mala ahora. Claro, Sí, no, y vivir en el presente, ¿no? Claro, y de hecho yo también tuve la experiencia de que he vivido en diferentes, ¿no?, islas y tal, y sí es verdad que hubo un momento cuando ya nos mudamos a Tenerife, que yo tendría como 9 años o 10, que me sentó mucho peor que el otro cambio, ¿no?, que tenía como 5 años. El último cambio no o sea, yo estaba súper adaptada allí y tal, y ese cambio no. Entonces, sí es verdad que estoy ¿no?, como que creo lo mismo, ¿no?, que hay unas edades que son súper bueno, pero es verdad que llega un momento en el que está guay tener como tu grupo de amigos, ¿no? No sé. Y además lo veo, por ejemplo, en comparación con mi hermano, que siempre tuvo su grupo de amigos y tal, y ellos son una familia, sus amigos son su familia, ¿sabes? Y eso yo no lo viví, ¿no? Porque no pude seguir esa. Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes al final, y también es ir viendo, ¿no?, un poco, ¿no? Porque si él no está adaptado, pues si lo quitas de ese sitio no le va a pasar nada, pero si lo ves adaptado, ¿sabes? Como que también depende, ¿no? No es tan fácil. Bueno. Bueno, habéis cerrado los restaurantes en Murcia, pero cuéntanos un poco cómo sigues ofreciendo este servicio de alimentación vegana. Creo que cocinas, bueno, tu pareja cocina para retiros y catering, tú también, y luego también organizas retiros de vez en cuando aquí en Tenerife. Cuéntanos un poquito de Pues esos bueno, proyectos. yo cada X años me reciclo de algún modo, ¿no? A nivel profesional y muchas veces a nivel vital. Es como que son ciclos, ¿no? Y ahora ha sido uno de esos impases, ¿no?, en mi vida. Sí que es verdad que nuestra empresa era y se llama El Jardín de los Dragones, entonces nos gustó un poquito mantener bajo ese paraguas, en la misma web hemos creado el servicio de OK, Fico, Ashtanga Yoga con Fico y Plant-Based Catering con Vegan Kumari. Los dos cocinamos, ella de hecho tiene unos cuantos retiros también por las islas ahora, en El Hierro, La Palma, creo que por allí. Y yo también estoy cocinando en algunos retiros. Yo me encargo casi siempre más de la parte más golosa, de repostería, más dulce. Pero bueno, me defiendo también con lo salado. Y bueno, la verdad que es algo en lo que creemos, ¿no?, de hace muchos años, de que se puede mantener una alimentación pues un poquito más basada en plantas y un poquito más saludable. Y en esas estamos, reinventándonos un poquito. Yo también, aparte de las clases presenciales, en Samsara estoy organizando algunos retiros de yoga y surf. Yo hace unos meses fui a vuestra isla, a Tenerife, me encantó la energía, me flipó la vibración que me dio y encima conocí el surf y me encantó también la experiencia, el estar ahí en el agua jugando como un niño, bueno, me flipó. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? La isla me encanta, el surf me encanta, el Ashtanga Yoga me encanta y si lo uno todo. Y ahí surgió un poquito eso. Sí, Into the Wild, que se llama, y es un retiro de Ashtanga Yoga y Surf donde yo di clases de Ashtanga y Mary cocina. Y luego hay clases de surf por las tardes o por las mañanas. Exacto. Habrá práctica por la mañana y surf por la tarde. Que aunque cuando salga este episodio ya habrás hecho ese retiro del que nos estabas hablando, seguramente se repetirá por si a alguien le apetece unirse, ¿no? Sí, bueno, hablaba con Vivi el otro día. John, cariño, un poquito más de arriba. Vete a la habitación un momentito, ya ahora voy, fui yo, ¿vale?
¡Pim! Ahora, hablaba con Vivi el La otro día. paternidad, la Sí, paternidad. la paternidad, la que hablábamos. Todo esto luego lo recorta y no. Sí. Hablaba Yo con creo que Vivi. queda bien. Que esto queda perfecto, espontaneidad máxima. Espontaneidad. Hablaba con Vivi el otro día que sí, que quizá haga alguno más ahí en la isla de yoga y surf, pero que es verdad que los retiros como que me roban bastante energía. Y La la organización organización y el tema de también convencer a la gente, al final yo estoy convenciendo a mucha gente de la península para que se compre un vuelo, se vaya a Tenerife 5 días, se aloje Ya. allí, practique Astanga Yoga, haga surf, pague todo eso Ya. con los vuelos y todo lo que eso incluye, ¿no? Entonces, al Claro. final, bueno, pues es Claro. un esfuerzo energético tanto para ellos, que yo agradezco un montón, como para mí organizarlo digamos, a llenar todo, ¿no? Para que a todo el mundo les Sí, sí, es que salga desde bien. fuera las cosas parecen fáciles, pero luego cuando te pones a organizarlo es otra Claro, historia, eso está claro. claro. Sí, sí. Y bueno, y en relación a esto, te queríamos comentar porque, bueno, ya has dicho que haces surf y eres muy polifacético, ¿no? Y haces muchas actividades también aparte de la práctica, ¿no? Entonces, muchas veces nos llegan preguntas incluso de que gente que quiere combinar hacer la práctica con ejercicios de fuerza y tal. Entonces, queríamos que nos contaras tu experiencia en ese tema, ¿no? De compaginar un poco tu práctica con otras actividades, cómo te afecta y bueno. Vuelvo a ser muy honesto, como fui antes, ¿vale? Como sabéis, Astanga Yoga tradicional te dice que la práctica de asana debería ser suficiente. Yo, personalmente, bajo mi experiencia, creo que hay cuerpos que hay verdad en esos cuerpos, eso puede ser una gran verdad en esos cuerpos, y luego hay otros cuerpos en los que quizá mantener esa práctica también depende mucho de la exigencia, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Yo al final estoy practicando 6 días a la semana y hago mi práctica completa de 1 hora y 3/4, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final es un acto muy repetitivo y siento que mi cuerpo me pide de algún modo complementar eso con ejercicios de fuerza. Me gusta la bici, me gusta salir a correr, me gusta escalar. No me quiero privar de esas cosas que también me gustan, ¿no? Sí que es verdad que priorizo mi práctica, es lo primero que hago por la mañana cuando me levanto y luego en función de la energía que me queda, pues distribuyo, ¿no? Pero sí, yo soy una persona bastante inquieta y bastante dinámica y me gusta probar cosas y me gusta usar el cuerpo. Yo me expreso mucho a través del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, también he mamado de otros profes, de otras profes que tienen muy en cuenta el tema de la biomecánica y de los ejercicios de fuerza para mantener una práctica sana y saludable en el tiempo. Y debo decir que a mí, de momento, eso me ha funcionado. No lo sé. De aquí a 5 años igual me vuelvo a preguntar y puede que esté en otro momento vital, que mi cuerpo esté de otra manera, de otro modo. También os digo, yo era corredor de ultra trails y mientras empecé a practicar yoga y me fastidiaba tener que elegir entre correr y practicar. Pero bueno, con el tiempo decidí que me compensaba dejar de correr al menos tanto y salir muchísimo menos a correr porque me apetecía simplemente profundizar en mi práctica de asana y porque sentía que no me hacía falta en ese momento de mi vida. No sé, creo que es algo muy personal. Creo Sí, que Claro. cada persona debería experimentar en su cuerpo y en su mente qué es lo que realmente le viene bien, qué necesita, más allá de lo que diga la tradición, tu profe o quien sea. Me parece súper respetable lo que digan unos y otros, pero Claro, y yo además no es lo recomiendo. mismo igual como tú que ya corrías y luego llega el yoga a tu vida, no es lo mismo igual que alguien que nunca ha hecho otra cosa, entonces como que lo que dices tú, ¿no? Es muy personal y cada experiencia es totalmente diferente, ¿no? Y cuánto estás acostumbrado o no a hacer deportes y a estimular tu cuerpo de otra manera, si tienes, no sé, es que Claro, y que tú tienes muy variopinto, ¿no? que para ti hacer surf o hacer escalada o irte en bici luego no te priva del día siguiente hacer tu práctica, ¿no? Obvio. Bueno, de Entonces, hecho, mira, yo en Tenerife, claro, pero es que entiendo que cada persona para eso es un mundo. Yo estos por meses eso. en Tenerife, yo era capaz de practicar por la mañana, luego hacer mi ejercicio de fuerza y luego por la tarde surfear. Pero porque yo soy así, mi cuerpo es así, y porque yo estoy acostumbrado a un nivel de actividad física. Pero obviamente esto tiene que experimentarse cada uno en su cuerpo. Claro. Y cada persona ser consciente de hasta dónde te deja llegar tu cuerpo y sobre todo
qué beneficios te trae cada una de esas herramientas para priorizar. Oye, si yo tengo que priorizar entre surfear seguramente y practicar, a día de hoy seguramente no voy a surfear y sí voy a practicar porque siento que como herramienta ahora mismo en mi vida cotidiana me trae mayores beneficios. Pero si puedo no elegir, voy a hacer las dos cosas. Claro. Genial. Sí. Pues bueno, no sé si tenemos tiempo para esta pregunta que me gustaría hacerte respecto a tu lesión de rodilla. Porque sé que esto es algo que pasa mucho y en algún momento tú me comentaste que a ti lo que más te ayudó fue sentarte en el suelo, ¿no? Abrir caderas, ¿no? Porque de hecho la rodilla todavía a veces te da mensajes, ¿no? Sí, esto es como algo también que me mueve mucho. Me mueve mucho porque me hizo conectar en su momento mucho con mi limitación. Y me ponía muy triste, muy triste, muy triste. Imagínate, y te pongo en situación, a los 2 años tú consigues Marichasana AD, a los 2 años de tu práctica, y 2 años después de tu práctica, un día te haces daño, y además en las dos rodillas, y entonces los últimos 3 años tú puedes practicar, hacer todas las posturas, pero hay una que se resiste, que es Marichasana AD, donde no he vuelto nunca a cogerme en los últimos 3 años, ¿vale? Y claro, todos los días enfrentarte a eso ha sido por un lado muy duro, muy, muy duro a nivel ver mi limitación, conectar con esa tristeza y a la vez ha sido muy bonito porque he aprendido mucho respecto a tratarme con compasión, con suavidad, con cariño, con amor y a escuchar dónde están los límites porque todos tenemos límites. Ya en el plano más tangible y más físico, lo chungo de esto es que mis rodillas no me duelen. Simplemente hay un punto en el que si voy más allá suena y ya me quedo 2 semanas con un rumorcillo en el menisco que no me gusta, que a mí no me compensa, ¿vale? Que a lo mejor hay alguien que dice, bueno, pero ¿y si prueba? ¿Y si? Es que a mí personalmente ya he cruzado esa barrera y no me compensa, ¿no? Estas son reflexiones mías, ¿vale? Esto viene de hacer posturas donde se requieren mucha apertura de cadera, cerrar esas posturas, conseguir esas posturas sin tener la suficiente apertura de cadera. Entonces, a mí no me gusta ser nada agresivo en los ajustes de ciertas posturas y soy muy suave o a veces ni ajusto si no conozco a la persona porque siento que a veces el ego nos lleva más allá, como me pasó a mí, te lleva más allá de lo que tu cuerpo está preparado a hacer y honestamente, aunque esto es muy bonito lo que yo digo ahora y he aprendido a ser compasivo conmigo mismo y he conectado con la limitación, si yo viajase atrás, os aseguro que no habría cruzado esa línea, pero la crucé y ahora tengo que asumir las consecuencias. Pero más allá de eso, sí, lo que hablaba con Vivi, ¿no? Yo jamás pensé, cuando era corredor y llegaba a mi primera clase de Ashtanga, mis rodillas cuando me sentaba se quedaban a la altura de mi oreja. Y yo decía, jamás voy a hacer Padmasana, ¿no? Y con el paso de los años, ver cómo tus caderas se abren es como un proceso súper bonito. Y claro que hay ejercicios de movilidad y que eso te puede ayudar si todas las mañanas te pones, haces 3 palomas y haces 4 cosas. Pero para mí el cambio radical fue empezar a sentarme en el suelo para trabajar, para cenar todos los días, comer, cenar, trabajar, todos los días sentado en el suelo probando diferentes posiciones donde yo sintiese que mis caderas se estaban abriendo y empezaban a estar cómodas. Entonces, recomiendo 2 cosas. 1, sí, siéntate en el suelo. 2, nunca dejes que tu ego te gane y si no estás preparado, no cierres, no vayas más allá donde tu cuerpo te permita estar. Claro, además de hecho es que creo que es muy difícil encontrar a alguien que no le haya pasado eso, ¿no? De que lo que pasa es que luego hay consecuencias a veces menores, ¿no? Y mayores, pero a mí me ha pasado eso muchas veces y también he tenido que aprender esa lección y la sigo aprendiendo y porque vuelves a caer, porque al final es muy difícil, ¿no? Cambiar esos patrones y bueno, entonces a veces aprendemos por las duras, ¿no? Pero gracias por compartir esta lección. Y nada, la última pregunta, ¿verdad? Bueno, sí, la que hacemos a todos esta temporada. Si tuvieras que elegir un asana que te represente, ¿cuál serías y por qué? Pues no sería ninguna asana. Sería un vinyasa, sería un jump back, un jump through, sería una transición. Me encanta una frase
que dice un maestro que se llama Muji, que dice que andamos siempre en un puente donde hay un origen y un destino. No sé si conocéis la metáfora, pero me parece súper bonita. Y estamos siempre mirando hacia atrás de dónde venimos y mirando hacia adelante, hacia el destino, hacia dónde vamos. Y Muji dice, construye tu casa en ese puente, porque ese es tu presente. Entonces, las transiciones que nunca les ponemos muchas veces como en, bueno, paso por aquí porque voy camino a otro sitio. No, pues vive ese presente de esa transición, ese cambio, el cómo vivimos los cambios marca la manera en la que llegaremos donde lleguemos, que nunca estamos llegando en realidad a ningún sitio, siempre estamos en la impermanencia, en el pleno cambio. Así que las transiciones, que no es porque se me den bien, que considero que no se me dan mal del todo, ahora no se me dan mal. Bandas de los hombres que... A los hombres siempre se los da mejor, pero al margen de eso, como que la parte más poética viene de ahí, de que muchas veces no le damos el valor que tienen a los cambios, ¿no? Como que lo vemos como algo por lo que queremos pasar muy rápido para llegar a donde sea, y al final te das cuenta que nunca llega a ningún sitio. No, y además que es una parte súper importante de esta práctica, ¿no? Claro, entender que esa transición es para volver a limpiarnos antes de llegar al siguiente sitio, ¿no? Sí, está muy guay. De eso nos olvidamos, ¿no? Que hay otra viñeza o otro proceso nuevo, otro cambio. Y en el fondo pero en este reset, cambio nos ¿no? limpiamos y empezamos a algo nuevo, ¿no? Qué guay. Qué guay, sí, qué bueno, Fico. Pues nada, nos ha sido un placer, Fico, tenerte aquí en Maizoreando. Muchísimas gracias por abrirte y contarnos todas tus cosas. Y que además tenemos la gran suerte en Tenerife de que Fico va a estar 2 meses enseñando en Mysore Tenerife, en Michala. Mientras Vivi está en Mysore. Mientras yo me voy a Mysore, tenemos a Fico en diciembre y enero, pues en Tenerife. Así que para todos aquellos que les llame la atención, que aprovechen y se vengan para acá. Aprovechen, vengan a Tenerife, o los que estén en Tenerife, pues lo vamos a tener bien prontito ahí. Y además de eso, ¿dónde más te pueden encontrar? Cuéntanos un poquito. ¿En Samsara? Pues me hace mucha ilusión que voy a estar 2 mesecitos en tu sala, ahí en la isla, en Mysore Tenerife, y espero mantener el listón bien alto porque tiene un grupito muy bonito de practicantes. Yo suelo ir, cuando estoy en Tenerife, suelo ir a la sala de Vivi a practicar y me encanta la energía que hay, me encanta. Aparte de eso, estoy en Samsara Yoga Murcia, en un programa Mysore por las mañanas, y también estoy en mi Templum, en una plataforma online con Reino de Nita, y estamos online de lunes a jueves también. Y poquito más, yo creo que con eso ya me doy con un canto a los dientes. Estoy muy contento. Y en Instagram, que también pones cosas interesantes. Sí. Y ahí intento, sí. De hecho, acabo de iniciar un proceso de newsletter, así que si os apetece, porque a veces siento que mis reflexiones se quedan, Instagram, la posibilidad que te da, se queda un poquito corto para lo que me gusta contar y lo que me gusta compartir. Así que nada, a través de ahí de la newsletter también intentaré poner al día a la gente de mis reflexiones y de cualquier taller que, por cierto, no sé cuándo escucharemos esto, pero tenemos un evento muy prontito con Juliana Pierre aquí en Murcia, una escritora argentina, escritora de la práctica y traductora de muchos libros de yoga. Así que para quien le apetezca, que sepa que esa posibilidad también está, que no siempre se puede tener a una escritora como Julia aquí en la península. Totalmente. Sí, bueno. Una oportunidad estupenda. Aprovechen. Sí. Pues nada, Pico, muchísimas gracias y te dejamos con la family. Bueno, y nos vemos pronto por la isla. Eso. Gracias, chicas. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. Maizoreando.
Yoga Chitta Vritti Nirodha. Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore, Gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishnamacharya, Patavi Joyce, Sharachi. Parampara. Respiración, Drishti, Bandhas. Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Sapta, jump in the hand.